Bendito es tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Bien, hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a entregar en las manos de nuestro Dios este servicio de esta noche, de hoy viernes. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios, pero vamos primero a orar. Vamos a colocar ese servicio en las manos de nuestro Dios. Padre eterno, te damos gracias. Dios eterno, Dios creador del cielo, de la tierra y del mar, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Venimos ante tu presencia en esta hora de la noche y estamos aquí delante de tu trono de gracia, aquí en tu casa de oración, para escuchar tu palabra, para ser enseñados por el consejo de tu voz, Señor. Háblanos a través de tu Espíritu Santo, háblanos a través de las Escrituras, Padre, y para ello te pido que unjas mi vida con aceite fresco. Te pido que unjas mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar con denuedo y bajo la unción de tu Espíritu Santo tu palabra poderosa, Señor. Úsame, Señor, no por lo que soy, sino a pesar de lo que soy, porque sin tu Espíritu Santo no somos nada, Señor. Sin tu amor somos como címbalo que retiñe, Señor. Somos como nada, Señor, y por tu gracia tú has derramado tu gracia, tu amor y tu Espíritu en nuestros corazones, Señor, y has hecho que tu palabra, por tu amor y misericordia, more en nosotros. Y te pedimos que en esta hora de la noche sea tu palabra abundando cada día más y más, Padre. Tenemos hambre y sed de Dios. Queremos ser saciados del consejo de tu voz. Habla, oh Jehová, que tu pueblo escucha, Señor. Y te pido que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Bendícelos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abra los institutos bíblicos del cielo. Trae discernimiento, trae denuedo, trae hambre y sed de tu palabra, Señor, porque tu palabra declara que el que tiene hambre y sed de Dios, ese será saciado, Señor. Sácianos de tu bien en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios desde ahora y para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Bien, mis hermanos, vamos al tema que hemos traído en esta hora de la noche. Vamos a hablar hoy del quinto sello. Quiero que me acompañen para ello a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Y vamos a darle lectura en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta el versículo 11. Apocalipsis capítulo 6, 9 y 11. Dice la Escritura: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Aquí vemos, mis hermanos, un escenario profético que no ha sucedido, pero va a suceder para el tiempo de la tribulación. Recordemos una vez más el primer sello, el anticristo. Segundo sello, ese es el caballo blanco. El segundo sello es el caballo rojo o bermejo, que es el mismo anticristo rompiendo el acuerdo de paz y derramando sangre. El tercer sello representa la hambruna, que vendrá como consecuencia de una gran guerra que vendrá en tiempos de tribulación. El cuarto sello será el jinete del caballo amarillo, que representa más mortandad por hambre, por pestes y por fieras de la tierra. Pero vemos en el quinto sello, porque ya el sexto nos va a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Amén. El quinto sello, cuando es destapado este sello, cuando el Cordero destapa este sello, dice el apóstol Juan allí en la isla de Patmos, que él ve bajo el altar de Dios las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra, amén, y por el testimonio que ellos tenían. ¿Qué nos indica esto, mis hermanos? Que en los tiempos de tribulación mucha gente se va a convertir a Cristo.
El mismo pueblo judío se va a convertir a Cristo, se van a volver mesiánicos. La persecución que vendrá sobre el pueblo de Dios y aún sobre el pueblo de Israel será impresionante. Pueblo de Dios, hablo de los que se van a quedar, los que se van a convertir por la palabra del testimonio, los que van a creer en el evangelio de la gracia, del reino, perdón, porque estamos en el evangelio de la gracia y se predica este evangelio para que la gente se arrepienta, para que el pecador vuelva sus ojos a Dios. Pero el evangelio que se predicará en tiempos de la tribulación será el evangelio del reino, y será predicado, como dice Mateo 24, este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los que se conviertan a Cristo, al Mesías, habrá muchos testigos de Jehová, católicos, musulmanes, en fin, de todas las religiones del mundo, hasta católicos, que se convertirán verdaderamente a Cristo y dirán: sí, hubo un remanente que se fue, nos hemos quedado, pero ahora estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por Cristo. Muchos van a creer la predicación del evangelio del reino, que es segunda venida y milenio. Va a ser el enfoque. La prioridad para aquellos tiempos, para salvar, va a ser el pueblo de Israel. Ya habrá terminado, recordemos, el tiempo de la gracia, pero recordemos que la misma palabra dice en Romanos que entre tanto sobreabundó el pecado, más sobreabundó la gracia de Dios. El Espíritu Santo no será quitado del tiempo de la tribulación, porque el Espíritu Santo ayudará a los dos testigos del Apocalipsis, Moisés y Elías, y a los 144,000 sellados a predicar el evangelio, y que la gente crea en el Mesías, en Cristo, que va a venir por segunda vez, porque ya Cristo habrá recogido para aquel entonces a la iglesia. Dice en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 6: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. O sea que en aquellos tiempos va a venir persecución por la predicación y por la palabra de Dios. El hecho de creer o convertirse a Dios en tiempos de tribulación va a ser pena de muerte, va a ser causa de pena de muerte. Entonces, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el versículo 10: y clamaban, estas almas clamaban a gran voz. Cuando uno se muere, mis hermanos, el alma clama, el alma gime, el alma siente, hermanos, el alma habla, el alma grita, el alma recuerda, el alma oye, el alma siente. Aquí nos está indicando que las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, dice que clamaban a gran voz. Recordemos en Lucas capítulo 16, en Lucas capítulo 16, en la historia de Rico y Lázaro, dice: y estando Lázaro, Eleazar, en el Hades, clamaba a gran voz, diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a tu hijo Lázaro a que venga a este lugar de tormento, moje la punta de su dedo en agua y venga a este lugar de tormento y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso está en Lucas capítulo 16, 24, pastor. verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que en el infierno se siente. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 6, 9, la gente no está en el infierno, la gente está en el cielo. Los muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían están en el altar de Dios y están clamando, pidiendo que Dios vengue la sangre de ellos que ha sido derramada en la tierra. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Tremendo, mis hermanos. Y miren lo que le dice el Señor en el versículo 11:
Dios primero les da vestiduras blancas, que representan la justicia, pero la de Dios, no la del hombre. Vestidura blanca representa la santidad de Dios, impartida a nosotros por su gracia. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, los que clamaban: mis hermanos, pueden ser los mismos mártires del tiempo de la Inquisición, todas aquellas personas que han muerto por causa de la palabra de Dios, que han enfrentado persecución, que les han hecho negar la fe, a negar a Cristo, incluso hasta negar al Mesías. Pero ellos han dicho: no, a la muerte iré, pero nunca negaré a mi Cristo. Por eso todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará, pero todo aquel que gane su vida la perderá. Y ellos se van a unir a otro mártir, a otro grupo de mártires en tiempo de tribulación, que lo especifica el versículo 11, cuando dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y póngale cuidado lo que dice aquí: hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea que en tiempo de tribulación, cuando se destape el quinto sello, va a haber mortandad sobre todo aquel que invoca el nombre de Cristo, sobre todo aquel que crea el evangelio predicado por los 2 testigos o los 144,000 sellados dispersos por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, el quinto sello enfoca el martirio de los santos. Está enfocado en el martirio, en el sufrimiento del pueblo de Dios, de los santos. Porque la iglesia se va, mis hermanos. La iglesia se va en el arrebatamiento. Pero ahí no termina la obra evangelizadora. Ahí termina la gracia. Ya el ganar la vida implicaría sufrimiento, dolor. No negar la fe implicaría entregar la vida hasta la muerte. Por eso los que se van a unir a ellos aparecen en Apocalipsis capítulo 24, y van a ser todos aquellos que no se van a dejar marcar en tiempo de tribulación con la marca de la bestia, ni su número en la frente ni en la mano derecha. Esas son las almas de los decapitados, los que se van a unir a ellos. Los otros consiervos que se van a unir a ellos van a ser los que van a ser asesinados, porque en tiempo de tribulación no negaron a Cristo, no adoraron la imagen de la bestia ni el anticristo. Dice Apocalipsis 24: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y otra vez, y por la palabra del testimonio. Amén. Por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea que todo aquel cristiano tibio, mundano, que ya no va a la iglesia, que ya no ora, que ya no ayuna, y que lo sorprendió como ladrón en la noche del arrebatamiento y se quedó por mundano, por tibio, va a tener que entregar su cabeza en tiempo de tribulación. Va a tener que ser decapitado. Y aquí aparecerá en Apocalipsis 24 a unirse con todos los mártires por causa del testimonio de Cristo, de Apocalipsis capítulo 6 versículo 10. Ahí tendrán que unirse. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, es decir, los 24 ancianos que representan la iglesia. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea que en tiempo de tribulación va a haber un grupo de decapitados, de muertos por causa de Jesús. ¿Quiénes van a ser? Los que se conviertan a Cristo en tiempo de tribulación. Van a ser salvos así como por fuego, pero van a tener que pasar la prueba más tremenda, la tribulación. Fuera que lo decapitaran listo, fácil, no, lo van a torturar, le van a arrancar las uñas, el pelo,
Los dientes le van a decir: maldito, niega tu fe, niega a Jesús, niega tu creencia, tu fe en Jesús, niega la Biblia, recibe la marca, acepta al anticristo, vuélvete un buen ciudadano, ingresa al nuevo orden mundial, a la nueva era, y te perdonaremos la vida. Muchos van a decir: no, yo la pierdo aquí, pero yo la voy a ganar por Cristo. Esas son las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Porque si tú usas la espada y si tú eres portador de la palabra de Dios, vas a enfrentar persecución. Jesús lo prometió. Llegará el día, dice recuerdo, Juan capítulo 16, llegará el día y la hora cuando os persigan por las sinagogas y os maten, y cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. Dice, exactamente dice así: estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Juan 16, 1 y 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, y aún viene la hora, oiga lo que dice, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho. Amén. Vuelvo a Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron, óigase bien, que no adoraron a la imagen de la bestia, ni a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuántos dicen amén? Van a ser parte de la iglesia, entrarán al milenio, juntamente con la iglesia, cuando baje la iglesia en la segunda venida con Cristo, montando en caballo blanco. ¿Cuántos dicen amén? Como lo dice Zacarías capítulo 14, 5, y como lo dice Apocalipsis capítulo 19 del 11 en adelante. Vendremos montando caballos blancos. Amén. Verso 14, Apocalipsis 19, 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea que la segunda venida de Cristo es la venida de Cristo pisando la tierra como Mesías. El monte de los olivos se partirá en dos, tal cual como lo dice Zacarías capítulo 14, 5. Y se abrirá un valle, el valle de Megiddo, y se partirá hasta el oriente y el occidente, y ahí se formará la batalla del Armagedón, ahí en el valle de Megiddo. Y vendrá Jehová y sus santos con él. ¿Cuántos dicen amén? Dice así: y vendrá Jehová y con él todos los santos. ¿Cuántos son santos? Amén. O sea que tú y yo vamos a bajar del cielo montando caballos blancos. Todo el ejército celestial, ángeles y la iglesia, bajaremos a batallar contra el anticristo en la segunda venida. Amén. Eso será luego de las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Cristo va a tener la ropa teñida en sangre, y va a tener un nombre escrito ahí, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, van a seguirle en caballos blancos. Y de la boca del Cristo de la gloria, del Verbo de Dios, el fiel, el verdadero, el que juzga y pelea, de su boca va a salir una espada aguda de 2 filos para herir con ella a todas las naciones que se rebelaron contra él. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino de furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Ahí al milenio van a pasar todos estos que van a resucitar, de Apocalipsis 24. Amén. Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos
No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, toda la gente que pereció allí van a ser resucitados, pero para la segunda resurrección, que es para muerte, para ser lanzados al lago de fuego. Todos los que se rebelaron contra el Cordero, contra el Hijo de Dios, todo aquel que se aferra actualmente a su tradición, a su dogma, a sus estatuas, a sus muñecos, si no se arrepiente, se lo lleva al diablo y van a ser parte de la segunda resurrección. Y la primera resurrección es para vida, la iglesia, en el momento del arrebatamiento. La segunda resurrección es para muerte, para después del milenio, para el fin de los tiempos. Ahí junto al gran trono blanco, donde van a estar una vez más las almas de todos los grandes y pequeños, y van a estar en pie delante del trono de Dios, y delante de la presencia del Cordero van a oír el cielo y la tierra, y ningún lugar se va a encontrar para ellos. Y ahí dice el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 20: y vi a los muertos, o las almas de los muertos, una vez más, pero ya para el milenio, para el fin de los tiempos. Vi a las almas de los muertos, grandes y pequeños, en pie delante de Dios. Amén. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. A ver si está por ahí esa alma, pero no está. Y como no está en el libro de la vida, será lanzada al lago de fuego. Y los otros libros se abrirán para que sean juzgados por las cosas escritas en los libros, pensamientos, palabras, obras y acciones. Ahí se le pasará a esa persona que nunca tuvo tiempo para acordarse de Dios, para el que se murió en el pecado, para el brujo, para el idólatra, para el religioso, para el avaro, para el fornicario, para el borracho, para el adúltero. Allí Dios le va a mostrar la película de toda su vida. Perico de los palotes, Ángel, ¿ahí está apuntado? No, Señor, en este libro no está. En el libro de la vida no aparece. Láncenlo al lago de fuego. Esa es la segunda resurrección para muerte, y será para que sea lanzado al lago de fuego. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían contenidos en él, y la muerte y el Hades, compañeras inseparables, entregarán sus muertos que habían contenidos en ellos, y fueron juzgados cada persona según las obras escritas en los libros. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Así que, mis hermanos, volviendo al tema, el quinto sello se enfoca en el martirio de los santos, que aparentemente corresponde con el tiempo de la ira de Satanás, cuando él sabe. Y él sabe de antemano que le queda poco tiempo. Y el Satanás, el diablo y el anticristo harán guerra contra los santos, contra todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 12, del 12 al 17 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, la iglesia. Por lo cual alegraos cielos. Ese es el momento del arrebatamiento, gozo en los cielos. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Por eso en Apocalipsis 19 dice: gocémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella, solo a ella, se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, lino limpio, blanco, puro y resplandeciente, porque el lino limpio, blanco, puro y resplandeciente es las acciones justas de los santos. Amén. Y acá dice, Apocalipsis 12, 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, la iglesia. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo.
es decir, 7 años. Cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, esta mujer es Israel, que había dado a luz al hijo varón, al Mesías, a Cristo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, medio año. Es decir, 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. Y la serpiente, que es Satanás el diablo y Jehová, la reprenda. Arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. O sea que él va a hacer guerra también contra el pueblo santo, con los que guardan el pacto, contra los judíos. Pero la tierra ayudó a la mujer. O sea, muchas naciones quizás van a abrir sus fronteras, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón, que es el mismo diablo, o Satanás el diablo, se llenó de ira contra la mujer. Oiga lo que dice aquí: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que mucho judío en aquel tiempo se va a convertir, se va a volver mesiánico. Y mucho pecador va también a convertirse a Cristo. Mucho hinduista, católico, musulmán, budista, testigo de Jehová, adventista, lo que sea, muchos de ellos se van a convertir al Cristo de la gloria. Amén. Y es ahí cuando el dragón se va a llenar de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y dice aquí, los que nombramos, los que se conviertan a Cristo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo aquel que guarde el mandamiento de Dios, todo aquel que retenga la palabra de Dios y guarda el testimonio de Cristo, va a enfrentar persecución. Pero Dios, en medio de la persecución, Dios ha prometido proteger a su pueblo, a Israel. Pero Dios va a permitir también que muchos sean martirizados. Puede que judíos, pero también gentiles que se conviertan a Cristo van a ser martirizados, van a ser perseguidos, van a ser decapitados, torturados por causa del testimonio de Cristo y de la palabra de Dios. Amén. En Apocalipsis capítulo 6, 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mis hermanos, este periodo de tiempo corresponde al tiempo de la gran tribulación, lo cual Jesucristo mismo habló en Mateo capítulo 24, 21 y 22. Luego de que pase la abominación desoladora, luego de que el anticristo se siente en el templo de Dios y se haga pasar como Dios, y mande a prohibir cualquier culto religioso, cualquier adoración a Dios, porque Él se va a hacer pasar por Dios y va a ser Dios en la tierra. Lo que no hizo su Padre en el cielo, el anticristo, la primera bestia aquí en la tierra, sí lo va a hacer. Va a conseguir la adoración del mundo entero, y el mundo entero lo va a adorar. ¿Cómo lo va a adorar? Él va a hacer una estatua. A través del falso profeta van a erigir una estatua y le van a dar vida, y el anticristo va a ser adorado por el mundo entero. Apocalipsis capítulo 13, 4 y 13, 8. El mundo entero adorará a la bestia y dirán: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, los que no habían sido inscritos en el libro de la vida. El mundo entero lo va a adorar. Un judío nunca se postra ante una imagen. Para ellos es abominación. Recuerda Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey
Nabucodonosor II, rey de Babilonia, hizo levantar una estatua inmensa, alusiva al dios Marduk, y al sonido del salterio, de la zampoña, de la flauta y el tamboril, todo el mundo tenía que postrarse y venir a la dedicación y adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero habían hombres de Dios que no se postraron ante una imagen, como lo hace tan fácilmente el católico, como lo hace el hinduista y el budista. Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, hombres que no se postraron ante esa imagen, y el castigo fue echarlos a un horno ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado. Cuando la gente no quiere obedecer al mundo, a los preceptos de este mundo, vas a ser odiado, vas a ser perseguido, te van a meter en el horno de fuego. Eso va a pasar. Y eso pasará y la historia se repetirá. El mundo será obligado a adorar a la imagen de la bestia. Y todo aquel que no la adore será muerto, será asesinado. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorare. Ahí está. Y hacía que a todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solamente el que tuviese la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre inscrito. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Mis hermanos, vendrá gran tribulación. Mateo capítulo 24, 21 dice que vendrá tribulación cual nunca la ha habido, ni la habrá. Dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Daniel capítulo 12, del 1 al 3 también lo confirma. Daniel capítulo 12, del 1 al 3, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, y otros para vergüenza y confusión eterna 1000 años después, para el juicio final. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Jeremías capítulo 37 vemos que el pueblo de Israel va a pasar por la angustia de Jacob. Pero de esta angustia el pueblo de Israel será librado. Por eso los que estén en Judea huyan a los montes. Y a la mujer que es Israel se le van a dar las alas de la gran águila para volar al desierto, para ser sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. O sea que cuando se parta la tribulación, porque es tribulación 3 años y medio, donde se van a destapar los sellos y parte de las trompetas, y donde va a haber la abominación desoladora, y ahí se partirá la gran tribulación, que son los finales 3 años y medio. Es ahí cuando Israel le va a tocar huir al desierto, y Dios la va a sustentar a Israel. Pero todo cristiano que se convierta
por la predicación de los 2 testigos y 144,000 sellados, va a ser asesinado. Porque al anticristo le va a ser dada potestad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ni siquiera los 2 testigos se van a salvar. Cuando terminen su testimonio, van a ser ejecutados por el anticristo. Los 144,000 sellados también van a ser ejecutados. Y en Apocalipsis capítulo 14 aparecen ellos haciendo un cántico, unas alabanzas. Y todo cristiano, o todo el que se arrepienta en tiempo de tribulación, va a tener que ganar la vida a precio de sangre, entregando su vida por causa de Cristo. Y el que se deje marcar será reo de juicio eterno. Mis hermanos, es algo horripilante, horrible, el solo hecho de pensar en cosas que vendrán para esos tiempos. Pensar en tribulación, persecución, martirio. Ahí la gente sí va a querer congregarse. Ahí la gente sí va a querer buscar predicadores, pero no van a ver. Van a querer buscar una Biblia y va a ser escasa. Porque el régimen del anticristo mandará casa por casa a decomisar todas las Biblias y los libros de sana doctrina. Será un delito tener algo alusivo a Cristo o a Dios. Un delito contra el Estado, contra la nación, contra el mundo. Va a haber persecución, va a haber martirio. Pero Dios aún permite todo esto para cumplir su propósito. Y aún Dios permite la persecución aún sobre su pueblo Israel para completar su asombroso plan. Así como Jesucristo sufrió el martirio, sufrió los clavos, la corona de espinas, los 39 azotes, los cristianos también habrán de sufrir y padecer por causa del reino de Dios. Pedro dijo: gozados por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro capítulo 4, 13. El apóstol Pablo también alentó a los cristianos con este pasaje vehemente e inspirador: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué nos separará? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, repito, o angustia, que es lo mismo, o persecución, que es lo mismo, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, todo lo que se va a ver cuando se destapen los sellos. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y el apóstol Pablo concluye que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, 35 hasta el versículo 39. ¿Cuántos dicen amén? Dice: nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado hermano, la persecución de cristianos en tiempos de tribulación se incrementará. Si ya estamos viendo en el Medio Oriente, en África, cómo persiguen a los cristianos, cómo los queman en las sinagogas, en las iglesias, les prenden fuego en vida, los están masacrando, los amarran a carros y los arrastran con caullas. Imagínense las laceraciones, las quemaduras, las fracturas, el dolor. ¿Por qué? Por seguir a Cristo, porque no confiesan a Alá como su Dios, sino que confiesan a Cristo como su Dios. Así que, mis hermanos, la misma palabra dice en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Mateo capítulo 24, versículo 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Mateo 24, 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 10, 21. Vamos a leer unas citas para ir terminando. Tomen nota, por favor. Mateo capítulo 10, 21, 22. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Eso se está viendo hoy día. Cómo el hijo mata a la mamá, a la que le dio la vida, o cómo el hijo se levanta contra el padre y lo mata, o cómo el padre se levanta contra el hijo y lo mata. O las madres también, desde el vientre están matando a sus hijos. Hermanos, el amor de muchos se ha enfriado, y eso parece pan de cada día. La misma iglesia ve esto con indiferencia. El amor de muchos se ha enfriado. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esto es lo que va a ser el anticristo. O contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Juan 16, 1, 3. Ya lo leímos, pero vuelvo a repetirlo por la importancia del versículo. Estas cosas os he hablado, está hablando Jesucristo, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Apocalipsis capítulo 13, 7 y 8. Apunten la cita. Apocalipsis capítulo 13, 7 y 8. Miren lo que va a pasar con el anticristo. Y se le va a permitir hacer guerra contra los santos. Ahí lo dice claramente. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, contra la iglesia, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron ¿a quién? A la imagen de la bestia, del anticristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Daniel capítulo 7, 21. Daniel capítulo 7, 21. Y veía yo que este cuerno, que es el anticristo, hacía guerra contra los santos, ese cuerno pequeño, que saldrá entre 10 cuernos más. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencían. Daniel 8, 24. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Eso va a ser el anticristo. Va a destruir al pueblo de los santos, a la iglesia, a los que se queden, a la iglesia de la Odisea, para no ir muy lejos. La iglesia que dice que es rica, que de ninguna cosa tiene necesidad,
Pero es esa iglesia que dice: Dios, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Esa es la que dice que, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para vestirte, y ropa blanca para vestirte, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Esta es la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea que los que están en la iglesia de la prosperidad, Dios los ama. Todos los que están en esa iglesia de apóstatas, de falsos apóstoles y profetas, Dios los ama. Y Dios les da la oportunidad de que sean celosos, de que se arrepientan. Y también les dice: salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus abominaciones, porque ha pecado contra el cielo. Amén. Esta iglesia ha pecado, está arrastrando a multitudes, pero no para que se vayan en el arrebatamiento, sino para que se queden en la tribulación. Por eso en esas iglesias no hay santidad, no hay palabra de reprensión, no hay palabra fuerte, no hay palabra de exhortación, no se habla en contra del pecado, porque se asustan si le hablan de juicios también. No hablan del infierno, no hablan de la condenación, no hablan de la sangre del Cordero. Hablan solamente éxito, prosperidad, lo que ellos quieren escuchar, no lo que Dios quiere hablarle a ellos. Por eso a Jesús lo dejaron afuera. Al Espíritu Santo de Dios lo han dejado afuera de esa iglesia. Pero Dios la ama, sí la ama, que espera que se arrepienta y que salga de su comodidad, de su evangelio cómodo, light, liviano, permisivo, mundano, libertino. A Jesús lo dejaron afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo han dejado por fuera. Apocalipsis capítulo 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de morir, o debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis capítulo 7, 9 y 10. Vamos a avanzar rápidamente. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Esta parte es hermosa. Amén. Es la multitud vestida de ropas blancas, una gran multitud. Y dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas, que estaban en pie delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, o sea, con aplausos, como quien dice: uy, por fin se salvaron, salieron de la tribulación, van a ser recibidos con gozo. Esas almas de los decapitados, ¿cuántos dicen amén? El producto de la evangelización de los 144,000 sellados, los que van a creer en el evangelio, los que se van a convertir a Cristo en tiempos de tribulación, van a ser asesinados, pero van a recibir con palmas en las manos. Amén. Estos son los que salen de la tribulación, van a recibir como
lo van a recibir con aplausos, como que por fin se salvaron, llegaron. Amén. Gloria a Dios. Miremos el versículo 13. Ahí dice la respuesta. Me estaba adelantando, pero vamos a leerlo para que quede el sustento bíblico. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? ¿O de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, póngale cuidado, ahí está: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero precio que le va a tocar entregar, sufrir hasta que le llegue la muerte, con tal de no negar a Jesús. Pero mire la recompensa: Dios va a enjuagar toda lágrima. No van a tener hambre ni sed, ni el sol va a caer más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará todo sufrimiento, toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dos versículos más y terminamos. Apocalipsis capítulo 15, del 1 al 4. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. ¿Cuántos dicen amén? 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Es decir, estas personas que van a salir de la gran tribulación tienen preparado en el cielo un gran receptáculo de vidrio mezclado con fuego. A todos los que han alcanzado, o para aquel tiempo dicen para todos los que habían alcanzado victoria sobre la bestia, sobre su imagen, su marca y el número de su nombre. Y ellos van a estar en pie sobre este mar de vidrio con arpas de Dios. O sea que allí van a aprender a tocar música, van a adorar a Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y volvemos a leer Apocalipsis 24 y terminamos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mis hermanos, Cristo resucitará a todos estos mártires de la gran tribulación y de la gran tribulación. Cristo los resucitará en su segunda venida y pasarán al milenio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que este es el quinto sello, mis hermanos. La otra semana vamos a hablar, si Dios lo permite,
acerca del sexto sello, que corresponde a la segunda venida de Cristo, que es para el pueblo de Israel. Nosotros como iglesia esperamos el arrebatamiento de la iglesia, que es la promesa bienaventurada de la iglesia. Es la esperanza bienaventurada, una gran promesa, porque Dios prometió volver y recoger a su pueblo. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La palabra en hebreo arpazo, que significa tomar con fuerza, con violencia, con rapidez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, o donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús vino con relación con el pecado. Murió en la cruz del Calvario. Murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero en Hebreos capítulo 9, 27 y 28 específicamente, la Biblia nos enseña que Jesús volverá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Amén. ¿Cuántos esperan a Jesús? Amén. Como que casi nadie. ¿Cuántos esperan a Jesús? Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor. Señor, hemos venido estudiando estos juicios y todo lo que pasará luego del arrebatamiento de la iglesia, Señor. Sabemos de antemano que estos juicios no son para tu pueblo, no son para la iglesia, porque tu palabra dice que por cuanto hemos guardado la palabra de tu paciencia, tú también nos guardarás de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, Señor. Y tu palabra dice aún que tú no nos has puesto para ira, sino para alcanzar salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu presencia. Gracias, bendito Dios, porque tú nos librarás de la ira venidera. Porque como dice tu palabra, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera como nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesucristo, al Hijo de Dios, al cual Dios resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sabemos que la iglesia no pasará la tribulación, Señor, porque tú nos sacarás antes de que los juicios empiecen a suceder, Señor. Porque dice tu palabra, aunque el justo es librado de la tribulación, mas en su lugar entrará el impío y el pecador, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, pero ayúdanos a compartir esta verdad, a compartir esta palabra aún a través del medio del Facebook, Señor, para que esta palabra corra y sea glorificando el nombre de Cristo, para que seas tú a través de esta enseñanza alentándonos los unos a los otros y que mantengamos en expectativa, velando y orando, Señor, porque no sabemos el día ni la hora en la cual tú vendrás por la iglesia, Señor. Ayúdanos a velar y orar para ser aún tenidos por dignos, Señor, de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán en la tierra, Señor, y estar firmes en pie delante de ti, Señor, esperando de los cielos el trompetazo final, Señor, en el cual tú levantarás a la iglesia y dirás: novia mía, sube acá. Aleluya, gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Denos por digno de ese llamamiento santo, Señor, y no permitas que el mundo nos contamine, que el afán de este mundo nos robe la bendición, Señor. Nos quite el tiempo de congregarnos, de ir a la iglesia, de orar, de leer tu palabra, de interceder, de vigilar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fervientes y no ser, Padre, descuidados y insensatos como aquellas vírgenes que tenían sus lámparas sí, pero vacías, le faltaba aceite.
Ayúdanos, Señor, a alumbrar, a hacer luz en medio de esta generación maligna y perversa, Señor. A dar como luminares de Cristo, Señor. Y aviva el fuego, Señor, que tú has puesto en nuestro interior. Aviva ese fuego, quita toda pereza, quita todo desánimo, toda mentira del diablo, quebranta, Padre, todo lo que no es tuyo, Señor. Y como dice la palabra, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias por el honor y por el privilegio que me das una vez más de predicar tu palabra, tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, y que esta palabra corra y sea glorificando en todo el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.